Hacer contenidos es más que levantarse un día y subir una story a Instagram. Repitan conmigo, hacer contenidos es más que levantarse un día y subir una story a Instagram. Hacer un plan de content marketing implica tener una estrategia documentada, un plan que luego se ejecuta, analizar los resultados y tomar decisiones en base a esos resultados. De hecho, hacer content marketing es una herramienta para que crezca tu negocio o tu emprendimiento. Y de eso vamos a estar hablando hoy. Efectivamente, cómo hacer un plan de content marketing. Les cuento que personalmente cuando empecé a estudiar e investigar sobre este tema, me pasaba que empecé a buscar, a googlear y la verdad que no encontraba ningún plan, ninguna forma de hacer esta estrategia de content marketing que me convenza 100%. Creo que me descargué todos los libros disponibles en Amazon sobre este tema y bueno, y finalmente hice un plan en 10 pasos que es lo que voy a compartir hoy con ustedes. Antes de ir de lleno a cómo son esos 10 pasos para hacer el plan de content marketing, voy a compartir solo una de las muchas razones por la que es fundamental que empieces a generar contenidos en tu empresa. Y de las muchas razones que existen, creo que una de las más importantes es que tal vez no lo sepas, pero solo el 3% de las personas están preparadas para comprar tu producto o tu servicio hoy. Hay un 97% de las personas que, incluso siendo parte de tu público, hoy de repente todavía no tienen el dinero, todavía están analizando opciones, todavía están analizando si realmente quieren invertir su dinero en aquello que tú ofreces. Y eso aplica tanto a B2B, cuando los procesos de compra, digamos, el recorrido de compra suele ser largo y suele ser en general una discusión o decisión que se toma entre varias personas, pero también en los productos de retail. Piensen que en un e-commerce hay una tasa de conversión de 1 a 3% en el mejor de los casos. O sea que cada 100 personas que entran a tu web, 97 no te van a comprar hoy, al menos. ¿No te parece que es muy bueno de todos modos empezar a generar un vínculo con esas personas? Bueno, eso es lo que vas a hacer entre muchas otras cosas con tu plan de content marketing. Te estarás preguntando qué significan estos corazones. Bueno, significa que tenés que generar contenido que tus clientes amen. Por eso dividí este plan de content marketing en 3 grandes etapas, que son la previa, que es todo aquello que tenés que hacer antes de empezar a generar los contenidos, la fiesta, que es lo más divertido cuando vas a hacer la etapa, digamos, de brainstorming y de pensar cuáles van a ser esos contenidos, y luego la vuelta, que tiene que ver con los presupuestos y empezar a analizar si aquello que hiciste dio resultado, cómo lo vas a medir y tomar decisiones para volver a la fiesta lo más rápido posible. Bueno, lo que voy a hacer entonces es contarles cuáles son esos 10 puntos y luego vamos a ir a desarrollarlos brevemente cada uno de ellos. El primero, que es la previa, empieza por el branding, ¿no? Todo lo que tiene que ver con tu identidad corporativa, tu imagen de marca. Luego el segundo punto son las unidades de negocio y luego lo que tiene que ver con el buyer persona y el buyer journey o recorrido de compra. La fiesta, como les decía, es cuando empezamos a pensar cuáles son nuestros territorios y temas, de qué es lo que efectivamente van a hablar nuestros contenidos. Luego viene la parte de categorías, formatos y secuencias, que tiene que ver un poco con, bueno, una vez que sé los temas, qué forma les voy a dar. Luego lo que yo llamo los filtros de valor, que es analizar si realmente esos contenidos van a ser valiosos para tu público. Y luego el punto 7 es el de calendarizar esos contenidos. Y por último, cuando ya entramos a la vuelta, tenemos primero la producción efectiva de esos contenidos, luego la distribución de esos contenidos, porque claramente no va a tener sentido hacerlo si no vas a lograr que lleguen a las personas adecuadas. Y el último punto, recalculando, que es, como decíamos, el análisis de resultados para volver a empezar. El primer punto, como les comentaba, tiene que ver con nuestro branding, ¿no? Bueno, ¿cómo vamos a hablar? ¿Vamos a gritar con letras de neón o vamos a ser más sutiles? ¿Qué tono de voz vamos a utilizar? ¿Qué emojis vamos a utilizar? Eso obviamente tiene que ver con nuestra misión, nuestra visión, los valores, la personalidad de la marca, el tono de voz que hayamos definido y un montón, como les decía, de características que constituyen la previa, porque en realidad no hacen específicamente a lo que es tu plan de contenidos, pero no puedes empezar a generar contenidos sin tener antes definido cómo va a ser esa personalidad divertida, amigable, seria,
mostrando mucha expertise, autoritaria, cercana, y cada una de esas formas puede estar bien o mal en función, obviamente, de la organización. No hay una que sea la definitiva, sino que va a ser adecuada a la personalidad de tu empresa, tu ONG o tu partido político. Una vez que tomaste las decisiones de branding, es hora de armar este gran puzzle o Lego que son tu grilla o tu matriz de unidades de negocio. Si conoces el libro El ABC del marketing digital, ya te debes conocer este concepto de memoria que tiene que ver con la definición de tu público, tu oferta de valor y la promesa para cada uno de los públicos. ¿Qué significa eso? Que ninguna organización, absolutamente ninguna, se dirige a un solo público. Cuando las personas me dicen yo tengo un público amplio, ya saben que mi respuesta es absolutamente no. Lo que podés tener son muchos grupos de públicos que los vamos a definir no por características sociodemográficas, sino en función de sus características comportamentales. Para quienes no estén tan familiarizados con este concepto, voy a poner un ejemplo súper simple de una alumna que hizo uno de mis cursos de marketing ABC, que vendía carteras, digamos, ella hace y vende carteras, y hablando de sus públicos, obviamente empezó diciéndome que eran mujeres más o menos de 40, 50, 60 años, y yo le dije, pero ¿cómo son esas mujeres? Y hablamos de que, por ejemplo, ella tenía una cartera que es bastante amplia y que uno de sus públicos son madres con hijos chicos que no les gusta usar un típico bolso maternal, pero tienen que salir, por ejemplo, con muchas cosas en su cartera. Otro de sus públicos son mujeres ejecutivas que quieren usar su notebook, pero no les gusta usar una clásica mochila de computadora. Y otro de sus públicos son, por ejemplo, las chicas jóvenes que van a la universidad y llevan muchas cuadernolas. Entonces estamos hablando exactamente de la misma cartera, pero sin embargo con tres públicos diferentes. Y siempre recuerdo muy orgullosa el día que llegó a la clase y me dijo: Raquel, no doy abasto con las carteras. La gente me dice, esto es exactamente lo que preciso. ¿Por qué? Porque en vez de publicar la cartera con el precio como hacía antes, empezó a publicar mensajes que decían, ¿sabés todo lo que entra en esta cartera si tenés que salir con tu bebé? Y ese tipo de contenidos. Entonces, esto era simplemente para explicar el concepto de unidades de negocio, donde vamos a definir cuáles son mis ofertas, lo que yo vendo, cuáles son los diferentes públicos y cuál es la promesa para cada uno. Y como ya saben, solo cambiando una de las tres cosas decimos que ya nos encontramos ante una unidad de negocio diferente. ¿Por qué este punto lo tenemos aquí como segundo paso de nuestro plan de ejecución de content marketing? Porque en realidad los contenidos van a variar por cada uno de mis públicos. Claramente no es lo mismo que le voy a decir a la mamá que lo que le voy a decir a la ejecutiva o a la estudiante. Y obviamente la promesa también va a ser diferente para cada uno de esos públicos y tenemos que recordar que la promesa no es más que el beneficio que va a obtener la persona a partir de eso que yo vendo. El tercer punto de nuestro recorrido, una vez que tengo definido cuáles son esos públicos a través de mi matriz de unidades de negocio, tiene que ver con ahondar en el conocimiento de la persona, ¿no? Definir ese buyer persona, y por eso elegí esta imagen que es como que nos tenemos que meter y mirar a través de una cerradura y conocer absolutamente todo de las personas, sus miedos, sus motivaciones, sus intereses, aquello que les preocupa, aquellas necesidades o intereses que están relacionados con lo que yo vendo, porque eso es lo que claramente nos va a permitir empatizar y generar un vínculo con ellas. Y unido a este conocimiento de la persona está cuál es el recorrido de compra que va a hacer esa persona en relación a mi producto o mi servicio. Un recorrido de compra implica varias etapas y también tengo que saberlo y determinarlo, aunque no es fácil, porque en realidad mis contenidos también van a variar según la etapa en que se encuentre la persona. Una cosa es cuando la persona, por ejemplo, está enfocada en el problema. Me levanto con dolor de espalda, duermo mal, tendré que cambiar el colchón, y empieza a pensar en la posibilidad de cambiar el colchón. Y otra muy diferente es cuando la persona ya se decidió a comprar un colchón y está analizando opciones y decidiendo si le conviene comprar un colchón de agua o un colchón de espuma.
Claramente, en un caso, mi contenido va a ser relacionado a por qué un mal colchón puede ser el problema de tu dolor de espalda, y en otro caso va a ser las características sobre cómo elegir el colchón según tu peso, digamos, según la posición que usas habitualmente para dormir. Sin embargo, esta imagen que parece tan limpia y perfecta y ordenada y lineal, tengo una pequeña mala noticia, y es que a veces no se ve de esta manera, sino de esta otra. Es una imagen que encontré y me encantó para definir el buyer journey, para hablar que en realidad las personas no somos tan lineales, y eso es un desafío adicional que vamos a tener a la hora de distribuir nuestros contenidos, ¿no? Cómo saber en qué etapa está la persona, cuando a veces vuelve para adelante y para atrás, y cuando aparte cada uno de nosotros en un mismo momento probablemente está presente en el recorrido de compra de varias cosas al mismo tiempo. En este momento mi hija se está por ir de viaje y yo tengo que comprar regalos para llevar a mis sobrinos. Entonces estoy pensando en eso, y a su vez estoy pensando en que quiero comprarme tapabocas de un color rosado, por ejemplo, que mis hijos varones no me los roben, y encontrar tapabocas cuando voy a salir de casa. O sea que cada uno de nosotros nos encontramos en un momento dado haciendo varios recorridos de compra. Bueno, y por suerte llegó el momento de la fiesta, que empieza con la etapa divertida de pensar en nuestros territorios y temas. ¿Qué quiere decir esto? Definir a través de qué núcleos temáticos o recorridos vamos a poder estar abordando nuestro contenido. ¿Y cómo defino esos territorios? Esos territorios son la intersección entre aquello que yo vendo, mi oferta, ya sea un producto o un servicio, y todas las necesidades, deseos, intereses, motivaciones, inquietudes que puede tener mi público en relación al mismo. Digamos, no es exactamente lo que yo vendo, sino aquellos temas o grupos temáticos relacionados. Si volvemos al ejemplo del colchón, claramente una de las preocupaciones de quienes buscan un colchón es, bueno, ¿cada cuánto tiempo lo voy a tener que cambiar si hago esta inversión, ¿no? ¿Cuánto tiempo me va a llevar a amortizar esta inversión? Si realmente voy a dormir mejor, si ese colchón se va a poder levantar y voy a tener un espacio de guardado, por ejemplo, ¿no? Si soy alérgico, de repente lo que me va a preocupar es si ese colchón es antialérgico. Si de repente soy una persona que me interesa mucho la industria uruguaya, por ejemplo, y ayudar al consumo de productos nacionales, me va a preocupar dónde está fabricado. Entonces, como vemos, según mis diferentes públicos voy a poder definir varios territorios, y a partir de esos territorios, cuáles son los temas que puedo abordar. O sea que entonces es lista de mis territorios y luego los temas posibles dentro de cada territorio. Una vez que generé ese listado, pasamos a las categorías, formatos y secuencias. Las categorías son grupos de contenidos que están poniendo foco en algún aspecto particular. Yo generé un listado de 5 categorías que voy a compartir con ustedes, que son las que yo utilizo para asegurarme que voy a generar contenido de cada una de esas categorías, ya sea por lo menos a través de algunos de los territorios. Y son historias, educación o información, postura, interacción y curaduría de contenidos. Y uso este acrónimo EPIC para acordarme que tengo que considerar contenidos entonces en todas estas categorías. Muy brevemente, las historias tienen que ver con el famoso storytelling, ¿no? Aquello que voy a contar. Pueden ser historias de cómo se fundó mi empresa, historias de mis clientes, historias de los empleados. La postura o el propósito es un aspecto fundamental. Cada vez más las personas queremos interactuar, y dentro de esa interacción incluye también el comprar con empresas con las que sentimos que compartimos valores. Entonces, bueno, ¿qué postura voy a tomar yo, como ponía como ejemplo, respecto a la producción nacional? ¿Qué postura voy a tomar frente a los temas de género? ¿Qué postura incluso voy a tomar sobre temas políticos? No es menor, hace unos años a casi ninguno de nosotros nos importaba cómo era esa empresa respecto a sus valores. Lo único que nos importaba era si ese producto o servicio iba a satisfacer mi deseo o mi necesidad.
Pero les digo que hoy no sucede así. Estamos en una época en que las personas nos hemos volcado hacia un tipo de consumo, si se quiere, más espiritual, más responsable, y por lo tanto mostrar nuestra postura frente a los temas va a ser fundamental. Luego, contenidos que generen interacción. Estamos en la era digital, las personas no queremos ser pasivas, todos somos productores de contenidos, y ya sea a través de concursos, completar una frase, ser nosotros también generadores de contenido, entonces tenemos que generar contenidos que promuevan la interacción, y además, entre muchísimas otras razones, porque es lo que les gusta a los algoritmos de las redes sociales, que probablemente sean un aliado fundamental a la hora de distribuir esos contenidos. Y por último, la última categoría es la curaduría de los contenidos. Son aquellos contenidos que yo no voy a generar directamente, pero que voy a seleccionar, ya sea libros recomendados, series recomendadas, perfiles de redes sociales que te recomiendo seguir, y cualquier otro contenido que yo no elaboro, pero sí hago una curaduría y selecciono para mi público. Luego vamos a ir a los formatos. Una vez que yo definí estas categorías de contenidos, voy a determinar en qué formato voy a producir cada uno de esos contenidos, sabiendo que incluso no necesariamente va a ser un formato único, porque un tema yo le puedo dar 5 formatos diferentes. Y yo elaboré entonces una lista de los 10 formatos más habituales, desde los formatos escritos, que van a poder ser, por ejemplo, un paper, un artículo de blog, un ebook, imágenes, desde GIF animados, por ejemplo, infografías, formatos mixtos, ¿no?, que combinan lo escrito con la imagen, formatos audiovisuales como los videos, los reels, Instagram TV, formatos de audio que hoy sabemos que han crecido muchísimo y están en auge, lo que tiene que ver con plantillas o templates para que las personas utilicen, por ejemplo, lista útil de las 10 cosas que le tenés que preguntar al pediatra cuando vas con tu bebé recién nacido, eso sería una plantilla, timelines, que son líneas de tiempo, utilizando el mismo ejemplo, no sé cómo es el desarrollo de tu hijo durante el primer año y vamos a generar un formato timeline para contar ese contenido, todo lo que tiene que ver con cursos y capacitaciones, encuestas y luego formatos más interactivos del tipo de herramientas o gaming. Entonces, a través de estos 10 formatos vamos a elegir, bueno, cada uno de estos temas que yo listé en mi paso anterior, bueno, qué formato les voy a dar, sabiendo, como decíamos, que pueden ser muchos formatos a lo largo del tiempo para contar un mismo tema, y luego cuáles de esos formatos me van a permitir generar secuencias. ¿Por qué? Porque si yo voy a elegir, por ejemplo, el formato timeline para contar sobre el desarrollo de un bebé, de repente voy a generar secuencias. El formato, el desarrollo del bebé del primer año, del segundo año, del tercer año y así sucesivamente. Es fundamental que a la hora de pensar en nuestros contenidos pensemos en secuencias, porque eso realmente nos va a permitir optimizar muchísimo el trabajo. No es lo mismo si yo sé que voy a generar, uno de mis contenidos son historias de clientes satisfechos. Bueno, cuando decido desarrollar ese contenido, tengo que pensar en 10 historias, y porque eso me va a permitir, si yo voy a publicar, por ejemplo, una historia por semana, tener 10 semanas de contenido. El paso número 6 tiene que ver con los filtros de valor. ¿Qué significa esto? Que antes de pasar a la etapa 7 de producción de los contenidos, tenés que hacer un breve análisis para definir si estos contenidos van a ser valiosos para tu público. ¿Por qué? Porque si no van a ser valiosos, claramente no tiene sentido que inviertas tiempo y dinero y esfuerzo en producirlos. Yo definí 5 filtros de valor que me parece que son aquellas cosas que buscamos cuando entramos a Internet. Y hablo de Internet, si bien tu estrategia de content marketing no va a ser solo digital, puede también tener medios impresos, por ejemplo, o otro tipo de canales, sabemos que, bueno, la gran mayoría de esos contenidos se van a distribuir en Internet. Y el valor tenemos que saber que es un concepto subjetivo, o sea que claramente algo puede ser valioso para mí y no ser valioso para mi público. O sea que no pensemos en nosotros, sino que previamente definimos quién es nuestro público, cómo es esa persona y vamos a determinar
si este contenido va a cumplir al menos uno de estos 5 parámetros. No necesariamente tiene que cumplir los 5, pero si no cumple ninguno, lo tenés que descartar. ¿Cuáles son estos 5 parámetros? El primero es entretener. ¿Por qué? Porque Internet es la plataforma de ocio por excelencia, ¿no? Estamos aburridos esperando que nos atienda el médico, entramos a Internet, no nos podemos concentrar en el trabajo, entramos a Internet, buscamos entretenimiento. Luego, informar, segundo uso, quiero saber algo y voy directamente a Internet a buscar esa información. Quiero inspiración, sentirme mejor, bienestar, sobre todo psíquico y emocional, y voy a entrar a Internet a buscar frases inspiradoras, contenido que me produzca cierto alivio psíquico. Sabemos que hoy los contenidos de tono espiritual son los que están teniendo una demanda enorme y eso todavía se aceleró aún más en el periodo de pandemia. Contenidos que me permitan interactuar, porque somos seres sociales y las personas queremos sentir que hay alguien del otro lado y no un robot o una computadora, o que me sea útil en algún sentido, me ayude ese contenido a ahorrar tiempo, a ahorrar dinero. Entonces, si determiné que mis contenidos son valiosos en algún sentido, voy a pasar a calendarizarlos. ¿Qué significa esto? Bueno, determinar cómo los voy a distribuir a través del tiempo. Pero hay un pequeño secreto acá, porque no tiene que ver solo con el tiempo, también sino distribuirlo en 2 grandes áreas. ¿Cuáles son esas 2 grandes áreas? Lo que llamamos el contenido evergreen, perenne, always on, y los contenidos que van a pertenecer a una campaña o a un funnel o a un embudo. ¿Qué significa esto? Que parte de mis contenidos van a ser contenidos que yo voy a poder usar indistintamente en cualquier época del año, porque en realidad no se están refiriendo a un periodo concreto. Si yo estoy hablando del desarrollo de un niño durante el primer año, ese contenido lo voy a poder publicar en enero o en junio o en septiembre y no va a ser parte de una campaña específica. Pero ahora, si yo estoy generando un contenido educativo, pero relacionado con vender, por ejemplo, el primer set maternal, de repente ahí voy a generar una especie de embudo donde primero voy a hablar de las necesidades de todo lo que tenés que tener en tu casa cuando van a nacer el bebé, después una lista de precios de cuánto te va a costar esto aproximadamente, luego opciones de cómo podés elegirlo y finalmente, no sé, cómo ordenar ese contenido en tu casa o cómo preparar el bolso para llevar a la maternidad. Entonces, en ese caso, ese contenido va a ser parte de un funnel, digamos, de un embudo, de un buyer journey y no va a ser un contenido general. Entonces, mi recomendación es, hicimos el brainstorming, tenemos una gran lista de territorios, de temas, de categorías, de formatos posibles para desarrollar esos contenidos. Bueno, vamos a dividirlos en 2 grupos, mis contenidos generales y los que van a pertenecer a campañas. Y entonces los voy a poner ambos en el calendario, digamos, pero marcados en un color diferente o como ustedes se sientan más cómodos. Pasamos entonces a la etapa de calendarizar y lo bueno de esto, que no sé si se han dado cuenta que llevo hablando unos cuantos minutos de cómo hacer una estrategia de content marketing y todavía no hablamos de ninguna red social, no hablamos de TikTok, de LinkedIn, de Facebook. ¿Por qué? Porque eso es secundario. No se trata de decir, bueno, a ver qué voy a publicar hoy en Facebook, sino se trata de decir qué contenido necesita mi público y recién después voy a ver cómo y a través de qué canales voy a distribuir ese contenido. Entonces, ahora tenemos un gran calendario que incluso nos va a facilitar mucho el trabajo porque nos va a permitir pensar hacia adelante y con este trabajo de brainstorming y esta guía probablemente ya vamos a tener ideas de contenidos para 4, 5, 6, 8 meses sin ningún problema. El punto número 8, y nos vamos acercando al final de esta guía de 10 pasos para generar tu estrategia de contenido, tiene que ver efectivamente con producir esos contenidos. Y sé que aquí muchas veces una pregunta que se plantea es, ¿los tengo que producir internamente? ¿Tengo que contratar a un proveedor? ¿Tengo que contratar a alguien de mi empresa para que haga los contenidos? ¿Tiene que ser un periodista, un proveedor? Obviamente no hay una respuesta única.
Hay una realidad indiscutida que tu empresa, para ser exitosa, necesita contenidos. De hecho, hoy absolutamente cualquier empresa se tiene que convertir, si se quiere, en un medio de comunicación y ser un productor y distribuidor de contenidos. Y luego cada una va a tener que determinar según sus posibilidades y su presupuesto. Yo de todos modos recomiendo fervientemente contratar a proveedores externos cuando es necesario, tanto para la fase de producción como incluso un trabajo que yo hago muchas veces es workshops de consultoría justamente para hacer este brainstorming colectivo con varias personas clave de la empresa para tener estas ideas de contenidos. Porque la realidad es que en las empresas hay mucho contenido, lo que pasa que está como flotando en el aire, no es visible y a veces necesita venir una persona de afuera para ayudar a visibilizar, ¿no?, todos estos contenidos y tangibilizarlos. Y luego considero que es mejor invertir en pocos contenidos, pero buenos, como decíamos, realmente valiosos para tu público, que muchos malos, porque el costo o el tiempo del esfuerzo va a ser lo mismo y esos contenidos malos no te van a generar ningún resultado. Otro aspecto a la hora de producir tus contenidos tiene que ver con el concepto de piezas madre y piezas adicionales. Cada uno de estos contenidos que tú definiste a través de un tema, de una categoría y de un formato debería constituir una pieza madre. Esa pieza madre va a estar alojada en el lugar que tú definas como la centralidad de tus contenidos, tu canal principal. Pueden llegar a ser uno o varios y van a ser diferentes según la estrategia que determinemos para tu organización, sobre todo dependiendo de tu público. En algunos casos el canal central puede ser el blog que tengas en tu sitio web, en otro caso puede ser un podcast, en otro caso puede ser un canal de YouTube. Una vez que definimos cuál es ese contenido, en qué formato es esa pieza madre y dónde va a estar alojada esa pieza madre, es el momento de distribuir los contenidos. Y decidí invitar a mi amigo Luis Soares para recordarles que se trata de meterla en el ángulo, básicamente. Debo lograr específicamente que ese contenido llegue a los ojos, a los oídos, a las narices, digamos, de las personas que componen mi público. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, entre otras cosas generando piezas pequeñas, digamos, pequeñas pastillas o cápsulas de ese contenido para tratar de llevar tráfico al canal donde está alojado mi contenido principal. Si es un ebook que yo voy a intentar que se descarguen de mi sitio web, bueno, probablemente voy a hacer pequeñas pastillas en todas las redes sociales invitando a descargarse el ebook con un contenido fundamental. De repente voy a poner videitos con testimonios de mis clientes que cuentan que se descargaron el ebook y la información que encontraron en ese mismo. Es decir, que cada contenido tiene su pieza madre, lo que llamamos el pillar content, y luego tiene las cápsulas o las pastillas adicionales que voy a distribuir a través de diferentes canales, considerando obviamente dónde está mi público y considerando el contexto. ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a distribuir ese contenido en canales abiertos y también en canales cerrados hacia mi propia base de datos. Y para esto me voy a tener que hacer amiga de alguna plataforma de marketing automatizado que me permite conectarme con mi público según la etapa del recorrido de compra en que se encuentra esa persona. No es lo mismo una persona que llega a mi sitio web por primera vez que una persona que ya es cliente y realizó otras compras, que una persona que también tiene descargada la app de mi empresa y entonces se conecta con mi empresa de forma omnicanal a través de diversos dispositivos. Y para eso me voy a tener que ayudar de la inteligencia artificial que me va a ayudar a determinar entonces aquellos contenidos que son parte de un embudo, de un recorrido de compra, los voy a circular o distribuir probablemente a través de alguna plataforma que me permita conectarme one-to-one con cada una de las personas de mi público. Y por último llegamos al paso número 10, que tiene que ver con analizar el retorno de la inversión que obtuve sobre mis contenidos y tomar decisiones en función de ello. Les tengo una buena y una mala noticia.
La mala es que es bastante difícil realmente calcular el retorno de inversión que generan los contenidos. La buena es que habitualmente lo que vas a calcular en realidad va a ser inferior a los resultados que vas a obtener. ¿Por qué? Primero que para hacer este análisis debemos tener en claro cuál era el objetivo de ese contenido. Si es un contenido, por ejemplo, de tipo lead magnet, donde yo lo que voy a generar es lead o prospect interesados, luego voy a determinar cuántas personas terminaron comprando mi producto o mi servicio y entonces voy a saber cuánto invertí en ese contenido, tanto en producirlo como en distribuirla, cuántos leads obtuve y luego cuántos de esos leads se transformaron en clientes. Y así voy a poder calcularlo. Pero no siempre es tan directo. Y aparte hay otro aspecto importante, que los contenidos también producen resultados cualitativos o intangibles que muchas veces no podemos medir. Ganarnos la confianza del público, por ejemplo, construir autoridad sobre determinado tema, conseguir fidelidad de nuestro público, ¿cuánto vale? La verdad que eso son datos que vas a lograr, pero que no vas a poder habitualmente medir uno a uno. Entonces, si los contenidos te van a dar resultado, en el caso de un e-commerce, por ejemplo, a través de Google Analytics vamos a poder generar sistemas de atribución y bueno, y saber a través de una persona que ingresó a través de un contenido, por ejemplo, si terminó comprando el producto o servicio. Pero como les digo, este punto es bastante complejo porque no hay una regla general y también es muy variante la cantidad de tiempo que yo voy a determinar. Habitualmente cuando hacemos una campaña netamente publicitaria, invertimos dinero en la pauta, por ejemplo, durante un mes y entonces evaluamos qué resultados obtuvimos durante ese mes. Hay contenidos que van a estar en nuestro sitio web durante años y de repente nos pueden traer tráfico orgánico durante 3-4 años. Entonces, ¿qué periodo voy a tomar de tiempo para analizar el retorno sobre la inversión? Como les digo, no es imposible, pero no hay una regla matemática y una forma única, sino que según la estrategia y el plan de contenidos que generemos, vamos a tener que generar un sistema ad hoc para analizar ese retorno de la inversión. Y bueno, espero que haya quedado claro cómo es el paso a paso de generar una estrategia de content marketing. Y bueno, para cerrar, simplemente los voy a dejar con una de mis frases favoritas relacionadas al marketing de contenidos, que dice que el marketing de contenidos es como la primera cita. Si solo hablas de ti mismo, no habrá una segunda. Así que éxitos en sus planes de content marketing.